Jueves 1 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra de Dios. En este día iniciamos un nuevo mes, una nueva experiencia de la mano del resucitado, y también celebramos como iglesia la memoria libre de San José Obrero. San José, carpintero de Nazaret, patrono de todos los trabajadores del mundo entero. Yo les invito para que hoy pongamos nuestra atención en San José y le pidamos su intercesión, especialmente a aquellas personas que se encuentran sin trabajo, las que tienen dificultades laborales. Pídanle a San José Obrero que el Señor abra puertas y caminos de bendición a través de él. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. Que esta sea una experiencia grande del amor de Dios en nuestros corazones. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 33. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo librará el Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Juan, en el capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna.
El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, buen Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Como les decía inicialmente, en el día de hoy celebramos la memoria de San José Obrero. San José es el patrono de todos los trabajadores. Nos lo presenta el Evangelio de San Lucas, es el carpintero de Nazaret. En el griego original dice que San José era un tectón. El tectón es como un artesano, una persona que sabe realizar muchos oficios. Las traducciones modernas dicen que era carpintero. Realmente José podía saber muchas más artes. Él trabajaba, como les digo, en oficios varios. Sabía organizar las casas, los techos, también, lógicamente, trabajar con madera y todo lo demás. Pero aquí lo importante es darnos cuenta de que San José es el hombre del silencio, pero siempre atento a la voz de Dios. Él nos enseña a ser obedientes, a ser trabajadores, a ser responsables en medio de la cotidianidad de la vida. Como lo enseña el Sagrado Concilio Vaticano II, el trabajo dignifica al hombre. Y qué bueno es cuando unimos nuestro esfuerzo corporal a la construcción del reino de Dios, cuando no solamente trabajamos por una corona que se marchita, sino que trabajamos por una corona inmarcesible, una corona que no se marchita. Hermanos, ese es San José, un obrero del reino de Dios, del reino de los cielos. Y por eso hoy nos encomendamos a su poderosísima intercesión por todos los trabajadores en el mundo entero. Hermanos, continuando con las lecturas que se nos presentan, pues sabemos que en la primera lectura estamos siguiendo la narración que nos presenta San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el día de hoy, en el capítulo 5, dice que los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote. Querían hacer con ellos lo mismo que hicieron con Jesús. Los apóstoles están tomando el lugar de la predicación de Jesús Maestro. Muchos pensaban que crucificando a Jesús ya con eso iban a acabar con la evangelización, con los signos y con los prodigios. Sin embargo, como lo deja ver el libro de los Hechos, ya no es solo uno el que está sanando, el que está predicando, ahora son 11 discípulos los que están llevando la palabra por todas partes. Y esto se convierte para los sumos sacerdotes en un problema. Y por eso los interrogan diciéndoles: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En el nombre de Jesús. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es una expresión muy fuerte, muy grande para cada uno de nosotros. Ellos ya no le tienen miedo a la muerte. Ellos, llenos del Espíritu Santo, predican con toda valentía y, como dicen los sumos sacerdotes, han llenado toda Jerusalén con la palabra. Qué bueno que nuestras ciudades, nuestros pueblos sean llenados con la palabra de Dios. Que haya muchos predicadores, que haya muchas personas valientes que sean capaces de comunicar el mensaje de la salvación. ¿Cuánto cambia una ciudad, un lugar, cuando hay buenos predicadores, cuando hay personas que convocan, que evangelizan? Porque esto va creando un cambio, una transformación y va permeando todas las estructuras de la sociedad. Es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de esta tarea evangelizadora con valentía y sin temor, como lo hicieron los apóstoles de nuestra iglesia, hombres valientes, llenos de coraje, que comunicaban la palabra de Dios por todas partes.
Y continúa el apóstol diciendo, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Esto es una gracia muy grande, porque es el anuncio del querigma, es el anuncio de la resurrección. Y Pedro les está predicando al colegio de los sumos sacerdotes, de los ancianos del pueblo, ante todo el Sanedrín. Y dice, testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. ¿Tú quieres recibir el Espíritu Santo? Obedécele a Dios. Hagamos caso a la voluntad de Dios y entonces vendrá sobre nosotros el don del Espíritu. Esta expresión que da Pedro es importantísima. Es muy grande tener esto en cuenta en nuestro corazón, porque muchos dicen, es que yo no siento el Espíritu Santo. Por eso hay que arrepentirnos y convertirnos para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Hermanos, siempre van a existir enemigos de la evangelización. Siempre van a existir personas que no quieren que este mensaje sea difundido. Pero recordemos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos podemos dejar amedrentar porque tratan de silenciarnos, tratan de callarnos en cuanto a este anuncio profético. Hay que llevar la palabra de Dios por todas partes. No te dé vergüenza, no te dé miedo compartir el evangelio, llevar la palabra, predicar al Señor y ante todo obedecerle a Él para ser revestidos del Espíritu Santo. ¿Y cómo obedecemos al Señor? Cumpliendo los mandamientos. El que cumple los mandamientos obedece a Dios y Dios lo reviste con el don del Espíritu Santo. En el Evangelio del día de hoy, Jesús viene a decirnos cosas muy profundas acerca de Dios. Y Él dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. Y está hablando de sí mismo. Él es el que viene de lo alto y por lo tanto viene a traernos palabras de vida, palabras de gracia, de bendición. El que es de la tierra y habla de la tierra. Esto es algo muy claro, muy conciso que dice Jesús. Cuando uno vive de acuerdo a las cosas terrenales, pues todo el tiempo nuestras conversaciones son terrenales. A veces somos muy carnales, muy terrenales. Hay personas que son expertas en hablar de fútbol, otras en hablar de moda, otras en hablar de tecnología, otras en hablar de inteligencia artificial, otras son expertas en negocios, en ventas, cosas muy terrenales. Qué bueno que nosotros seamos expertos en hablar de Jesús, en hablar del cielo, en hablar de las cosas celestiales, de las cosas eternas. Hay que hacernos una pregunta. ¿Nuestras conversaciones son terrenales o son celestiales? En nosotros, ¿qué es lo que prima en la cotidianidad de la vida? A veces perdemos mucho tiempo hablando de cosas puramente terrenales. Por eso dice Jesús, el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. ¿Nosotros de qué vamos a hablar? De lo que hayamos visto y de lo que hayamos oído. Si lo único que vemos es televisión, novelas, redes sociales, ¿de qué vamos a hablar? De televisión, de novelas y de redes sociales. Pero si nosotros vemos a Cristo resucitado, oímos su predicación, eso es de lo que vamos a hablar. Y dice Jesús, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Qué importante es aceptar el testimonio que trae Jesús, dejarlo entrar en el corazón. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Señor se da generosamente. Por eso es que todos los días hay que pedir el Espíritu Santo, porque cada día Él nos da un poco más de su Espíritu.
Y si le abrimos el corazón, Él nos rebosa con su fuerza y con su gracia. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Si realmente creemos en Jesús, ya somos herederos de la vida eterna. La vida eterna nos pertenece si le creemos a Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Hacerle caso. La fe se manifiesta mediante las obras. Es muy fácil decir, sí, yo creo en Jesús, pero las obras ya no es algo tan fácil. Y la fe se certifica, se esclarece por medio de las obras concretas. Cualquiera puede decir yo creo, pero no cualquiera puede decir yo estoy cumpliendo los mandamientos, yo estoy haciéndole caso a la voluntad de Dios, estoy viviendo de acuerdo a lo que Jesús me pide. Ahí ya no es tan fácil decirlo, porque ya implica la vida. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y también añade, el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Todo el que se abre a Jesucristo y lo recibe en su corazón, pasa del juicio a la libertad. Ya el juicio no pesa sobre él. El juicio, mis queridos hermanos, es una palabra que pesa sobre aquel que rechaza a Jesús. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios y hacemos su voluntad, no tendremos un juicio. El juicio pasa de largo. ¿Por qué? No es necesario. El juicio es para el que le desobedece, para el que no cree en Él. Por eso, el que cree en Jesús, esté tranquilo, haga lo que Jesús pide y tendrá la vida eterna. Es más, se hace acreedor, poseedor de la vida eterna. La vida eterna es una prenda para todo el que cree. Que el Señor nos dé la gracia de creer, mis queridos hermanos. Antes de darles la bendición, quiero recordarles a todos los que están haciendo la Escuela del Discipulado que hoy en la noche, a las 7 de la noche, hora de Colombia, retomamos con el curso sobre el discipulado, para que sigamos creciendo en esta experiencia de Dios. Retomamos entonces nuestra Escuela de Servidores a partir de las 7 de la noche para todo el que quiera adentrarse más y más en el conocimiento de la palabra. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.